buenas tardes a todos. Posgrado Universidad de Xochicalco les da la cordial bienvenida a nuestra masterclass. Estamos muy contentos porque en este día nos complace presentar a nuestra máster María Yesenia Hernández Vargas, en el cual le damos una eternamente bienvenida, maestra, el que esté aquí presente. Y pues sin más preámbulo, me encantaría dar una breve reseña en cuestión a su reseña profesional. Y en el 2001 se certificó en la Universidad de San Diego en competencia clínica en patologías del habla y lenguaje. En el 2008 laboró en el Centro Médico de San Francisco, California, brindando tratamiento en patologías del habla y lenguaje. En el 2009 egresa como máster en ciencias para trastornos del habla, lenguaje y comunicación en la Universidad del Norte de Arizona. Actualmente colabora en equipos multidisciplinarios, así como plan de educación individualizado en el Distrito Escolar de Calexico. Le damos la cordial bienvenida a nuestra máster Yesenia Hernández y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues es un placer estar aquí trabajando con ustedes otra vez. Muchas gracias al maestro Fabián Martínez Escalante, a usted, maestra Estrella, por hacer la coordinación muy fluida y el invitarme otra vez para estar participando, esta vez de manera online. Y gracias por leer la reseña. Voy a ahora compartir pantalla, si me permiten. Y si me pueden decir si pueden ver la diapositiva en pantalla. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, Sí, ok, todo bueno. bien. Bueno, pues ahorita aquí ya están viendo el promocional, ¿verdad? Que diseñó la maestra Estrella. Aquí les presento a mis changuitos. Soy también mamá de 3 hijos. Y estas son las instituciones que mencionó la maestra Estrella. Soy alumni de la Universidad Estatal de San Diego y también pues mi maestría en la Universidad del Norte de Arizona, y también tengo una licencia nacional de Estados Unidos impartida por, aquí está el nombre de la institución, de American Speech and Language and Hearing Association. Y este es el temario, perdón. Este es el temario, estas son el orden que vamos a estar siguiendo el día de hoy. Va a haber un tiempo de preguntas. Voy a pasar a dar la definición de lo que es el autismo, las posibles causas, la incidencia de acuerdo con los datos más recientes, patrones típicos del espectro autista, patrones del lenguaje, del comportamiento que a menudo tienen los niños con trastorno del espectro autista también, un pequeño resumen y el tiempo para preguntas. Y también, si hay oportunidad, hay una slide de bono. Tengo entendido que las preguntas se pueden ir poniendo en el chat. Así podemos asegurar el tiempo de contestarlas al final de la presentación. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Ok, aquí pues me imagino que todos tenemos dentro de el público, tengo entendido que hay diferentes niveles de educación, diferentes niveles de interés, tal vez salga padres de familia. Voy a tratar de resumir las diapositivas de una manera sencilla para que fluya la presentación y no estar precisamente leyendo de la pantalla. Aquí pues está un poquito de historia nada más, ¿verdad? De quién por primera vez observó estas características en los niños, lo que significa la palabra autismo, que viene del término griego autos, que significa por sí mismos. Los niños con un trastorno de espectro autista pues generalmente están ensimismados y parecen vivir en un mundo privado en el que tienen una habilidad limitada de comunicarse y de interactuar bien con los demás. Y esto pues los hace que llamen la atención en donde estén. Las posibles causas, pues es un tópico controversial porque hay muchas tendencias y esto pues va cambiando conforme hay más información disponible. Por el momento, las causas
varían. Las teorías de las posibles causas varían, como les comentaba. Se sabe que es de diferentes tipos de mutaciones genéticas, desarrollo anormal en las estructuras y función del cerebro durante el desarrollo. También hay datos que están indicando que la edad de los padres al momento de procrear, si son mayores de 40 años, también es una probabilidad, incrementa las probabilidades de que los niños nazcan con este desorden. También si es un parto extremadamente prematuro, menos de 26 semanas de gestación, también incrementa el riesgo de autismo. Bajo peso al nacer, como ya les comentaba, menos de 5 libras. También si es un parto de embarazos múltiple. Y tengo aquí otra, si hay menos de un año de diferencia entre un embarazo y otro embarazo. Y aquí unos rostros de gente muy conocida que se piensa que están dentro del espectro autista, gente que ha logrado cosas muy importantes. Aquí otras caras que les espero les sean conocidas. ¿Sí? Y aquí tengo pues más información acerca de qué son los trastornos del espectro autista. Pues es una discapacidad en el desarrollo, puede causar problemas sociales, de comunicación y de comportamientos significativos. El término espectro se refiere a la variedad de síntomas y habilidades y niveles de discapacidad que pueden tener las personas con estos trastornos. Y a mí me gusta ejemplificarlo con el arco iris, donde son varios colores y no termina por completamente uno. Cuando ya empieza el otro. Entonces hay un periodo donde se mezclan y por eso es que se dice que es un espectro autista porque las características varían y no hay un lugar totalmente definido donde podamos decir, estas son todas las características que va a tener un niño con esta condición porque varían. Puede tener una, puede tener dos, puede tener todas, es muy, muy variado. Entonces por eso se dice que es un espectro. Los trastornos del espectro autista afectan a cada persona de manera diferente y pueden ser de muy leves hasta muy graves. Las personas con estos trastornos tienen ciertos síntomas en común, por ejemplo, la dificultad para relacionarse socialmente. Aquí voy a pasar a otra diapositiva. La incidencia, pues, ha ido en aumento en los últimos años. Ahora se considera que 1 en cada 54 nacimientos están haciendo un niño que más tarde en su vida va a ser diagnosticado con autismo. En el 2004 era 1 en 125 nacimientos. Estos son datos de Estados Unidos. En México tengo esta información que es 1 en cada 115 niños. Sí, se estima que en Estados Unidos actualmente hay más de 1.500.000 personas que sufren de alguna forma u otra de autismo. Y pues esta condición no reconoce fronteras raciales, etnias, ingreso económico, el modo de vida y los niveles educativos de la familia no afectan la posibilidad de que estos casos ocurran. Las habilidades intelectuales, de acuerdo con la información que tengo, es que el 31% de los niños que son diagnosticados con autismo van a tener una disabilidad intelectual, lo cual significa que tienen un IQ de menos de 70. El 25% un IQ del 71-85, que viene siendo borde, y el 44% es en promedio más alto. Los niños que con estos trastornos, su habilidad para comunicarse varía y el uso del lenguaje depende de su desarrollo intelectual y social. Algunos niños con estos trastornos no pueden comunicarse usando el habla o el lenguaje y algunos podrían tener habilidades muy limitadas del lenguaje. Otros tienen un vocabulario amplio y pueden hablar de temas específicos con mucho detalle.
pero pues muchos tienen problemas con el significado y el ritmo de las palabras y las frases. Además, es posible que no puedan entender el lenguaje corporal y el significado de los diferentes tonos de voz. Y ahorita voy a estar hablando un poco más acerca de esta información. Y nada más quiero hacer la distinción porque vamos a estar hablando de autismo, específicamente en autismo y no del síndrome de Asperger. ¿Okay? Y la mayoría de las personas, la mayoría del público entiende Asperger y autismo como si fueran lo mismo, son dos cosas diferentes. Y usualmente tenemos la concepción de que los niños con autismo van a tener estas inteligencias muy altas con un tópico en específico, pero son dos discapacidades diferentes. Y aquí pues está un poco más de información. El síndrome de Asperger fue identificado por otra persona, por el Vianès Hans de 1940. Y él notó que estos niños tenían comportamientos diferentes a los niños con autismo. En esta foto aquí les quiero mostrar desde el punto anatómico cómo un cerebrito de un niño que tiene síndrome de Asperger, de acuerdo con esta información, se ve diferente la manera en que procesa. Si ven lo moradito, procesa más la información visual. Es por eso que a los niños con autismo les fascinan. Una de las cosas que les fascinan es las pantallas, los teléfonos, las tablets. Sí, y un cerebro típico, de desarrollo típico, si se fija en el área moradita, que es donde se procesa el auditivo, no está tan estimulada. Ok, sigo. Ok, voy a mover mi... Los patrones típicos del espectro autista, un niño que tiene autismo va a demostrar comportamientos que van desde la ecolalia, que es el repetir una o más palabras que se han escuchado. Van a tener en su mayoría intereses específicos, trenes, aviones, carros, y van a tener su lenguaje desigual. Su capacidad de entender y expresar el lenguaje es más bajo que el de un niño que se está desarrollando típicamente. Dentro de su capacidad de procesar el lenguaje y de comunicarse, pues el lenguaje social, el lenguaje pragmático es el que vemos que es más impactado. Y aquí es un poco más de información acerca de los patrones de lenguaje de comportamiento que a menudo tienen los niños con trastornos del espectro autista. Su lenguaje es repetitivo o es rígido. Es común ver que los niños con un trastorno del espectro autista hablan y dicen cosas sin sentido o que no se relaciona con la conversación que están teniendo. Por ejemplo, el niño cuenta del 1 al 5 repetitivamente con una conversación que no se trata de números, o puede repetir continuamente las palabras que ha escuchado, y era lo que les mencionaba ahorita, que era la ecolalia. En la ecolalia inmediata, el niño repite las palabras que alguien acaba de decir, o también tenemos la ecolalia que es con efecto retardado, que es que puede estar comiendo el niño y empieza a repetir frases que se dijeron en el desayuno. También el tono de su voz no es el típico, ¿sí? A veces hablan con un tono de voz más alto, con un tono de voz musical, una voz mecánica que parece como si fuera también de robot. Como les mencionaba ahorita, los intereses específicos y habilidades excepcionales también es una característica de los niños que tienen autismo. Algunos niños pueden iniciar un monólogo muy profundo sobre un tema que les interesa, por ejemplo, los dinosaurios, los trenes, los aviones, o quizás también tienen un talento musical o una habilidad avanzada para contar o hacer cálculos matemáticos, si es lo que es, más estereotípicamente se muestra en las películas, ¿no? De personas que pueden hacer estos cálculos extraordinarios.
Aproximadamente el 10% de los niños que tienen un trastorno del espectro autista presentan habilidades de sabio, por así decirlo, o son excepcionalmente hábiles en áreas específicas, como la memorización de fechas o de matemáticas. El desarrollo es desigual del lenguaje. Muchos niños con estos trastornos desarrollan ciertas habilidades del habla y del lenguaje que no corresponden al nivel normal y su progreso generalmente es desigual, más lento. Por ejemplo, pueden desarrollar rápidamente un gran vocabulario de una determinada área o interés, pero nada más en esa área de interés. Muchos niños tienen buena memoria para la información que acaban de escuchar o ver. Algunos pueden leer palabras antes de los 5 años, pero quizás no entienden lo que leen. Puede decodificar los sonidos y formar palabras, formar oraciones al momento de ir leyendo, pero la comprensión no está ahí, no saben lo que acaban de leer. Y tienen poca habilidad para la comunicación no verbal, lo que les mencionaba hace un momento, que era el lenguaje social, el lenguaje pragmático. Es común que los niños con un trastorno del espectro autista no puedan hacer gestos como señalar un objeto, por ejemplo, para dar significado a lo que dicen. Tienen problema para interpretar el lenguaje no verbal. Por lo general evitan el contacto visual, lo que hace parecer maleducados, desinteresados o distraídos. Y ahorita vamos a estar examinando todos estos puntos del lenguaje, tanto receptivo como expresivo, dentro de las diferentes etapas, de las diferentes edades, y vamos a cubrir desde los 0 hasta los 3 años. Y es precisamente por esta discapacidad de poder interpretar el lenguaje no verbal, por lo que a veces es posible que se muestren con frustración, con arrebatos verbales u otros comportamientos inapropiados, porque no están comprendiendo lo que está pasando a su alrededor. Y esto pues nos lleva a que la mayoría tienen problemas sensoriales, las características sensoriales pueden ser responsables por muchos de sus comportamientos negativos y emocionales desagradables. Las reacciones a estímulos sensoriales en las personas neurotípicas a menudo son respuesta al estrés, y estas discapacidad de regular todo el estímulo que está pasando a su alrededor, pues puede ser desde el sistema táctil, a través del tacto. Hay niños que son muy sensibles hasta ciertas, que los toques. Muchos niños no toleran que los toques, a otros les gusta estar abrazando. A veces el sistema táctil también es sobreestimulado por las prendas, dependiendo de la textura de la ropa, las etiquetas, a veces las sillas, las cobijas, el asiento del carro. El sistema vestibular, sistema vestibular en el equilibrio. Muchos niños se confortan al mecerse. Esto les ayuda a regular la manera de recibir el estímulo de afuera. Sistema propioséptico en movimiento, a veces caminan de una manera diferente. Su sistema visual, la vista, a veces tienen mucho problema para interpretar toda la estimulación visual, las luces en particular, dependiendo de la intensidad de la luz de la habitación, les puede molestar, se cubren sus ojitos. En la noche, cuando hay luz artificial, la luz del sol, va a depender de cada niño. Si hay una desregularización en el sistema visual, pues se va a demostrar, ya sea, como les mencionaba, con la luz artificial o a veces con la luz natural. El sistema auditivo es lo muy típico que vemos, es muy notorio porque se cubren sus oídos. Si escuchan el sonido de alguna sirena, a veces los timbres en las escuelas, a veces el ruido de una cafetera, les causa mucha incomodidad, lo que normalmente un niño que se está desarrollando típicamente, pues ni fu ni fa. Perdón. Este problema
Sensorial también se demuestra en el sistema gustativo y olfativo. Muchos de los niños que están dentro del espectro autista tienen dificultad para comer de una dieta variada. La mayoría tienen una predilección por ciertos alimentos nada más, ciertas texturas, y pues van a comer de eso nada más. Cabe mencionar que no es solamente uno, no es como, oh, tiene sensibilidad al tacto, tiene sensibilidad a su sistema vestibular. Puede ser que en un caso severo tenga una discapacidad para filtrar todos estos estímulos en todas las diferentes áreas, o puede ser que nada más sea uno. Va a depender de cada niño. Y la manera en que estructuré el repasar el autismo a través de las diferentes edades, desde 0 hasta los 3 años, es desde el embarazo, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el embarazo, pues como tal, no sabemos si va a haber una condición de autismo, pero sí sabemos cosas que ponen en riesgo o que incrementa las probabilidades, como lo vimos hace un ratito, de una posible causa para tener un hijo con autismo. Y pues sabemos que un embarazo, lo típico es de 9 meses, y como ya lo habíamos mencionado, si es prematuro, pues va a incrementar las probabilidades de que nazca un niño con autismo, si hay una mutación genética, la edad de los progenitores, estrés en la madre. ¿Y qué está oyendo y qué está comprendiendo el niño adentro? Pues todo a lo que la madre esté expuesta. Y aquí se dice que pues se recomienda, autismo, no autismo, se recomienda que la mami estimule ya el habla y el lenguaje desde que está el bebé en el vientre, como leyendo cuentos, cantando, y sobre todo tratar de estar lo más tranquila posible durante el embarazo. Después viene la edad de los 0 a los 3 meses y vamos a ver aquí qué es lo típico, qué es lo que el bebé está oyendo y comprendiendo, y qué es lo que está hablando. Aunque ustedes no lo crean, pues sí, los bebés ya están hablando y ya están oyendo y comprendiendo de los 0 a los 3 meses. Y vamos a estar repasando en estas diapositivas lo que es típico en un niño, en una niña. Y sobre esto voy a dejar de compartir tantito mi pantalla para hacer énfasis en eso. Voy a estarles presentando estas diapositivas que tienen lo que es típico en cuestión de lo que se entiende en el lenguaje, lo que es típico en cuestión de lo que se expresa en el lenguaje, y vamos a estar examinando las áreas de riesgo. ¿En qué me debo de fijar para saber si hay indicativos, si hay focos rojos, y poder hacer algo al respecto? Porque es lo que queremos. Y ese fue el propósito de esta presentación. Ahorita ya les repasé información, datos, y eso es algo que creo que ya todos tenemos estamos un poquito empapados de lo que es el autismo, sus orígenes. Y ahorita lo que me gustaría hacer con ustedes es caminar desde que nacen los bebés hasta que tienen 3 años y escuchar desde los ojos de un patólogo de habla y lenguaje qué es lo típico en cuestión de entender el lenguaje, lo típico en cuestión de expresar el lenguaje, y ver los foquitos rojos. Cuando sí decir, sabes que sí, puede ser que esto, y empezar a monitorearlo. ¿Ok? Voy a volver a compartir. Y estamos aquí. ¿Pueden ver la diapositiva otra vez? ¿Sí? Sí. Ok, Sí, maestra. okay. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, de los 0 a los 3 meses, ¿qué es lo normal en un bebé, en una bebé?
Lo primero es que se sobresalte con los ruidos. Si hay un ruido en casa, se cerca de la cocina, se cayó una tapadera y que el bebé brinque, ¿no? Para esto estamos asumiendo que es un bebé que nació a término, que no tiene ninguna otra discapacidad, no tiene ninguna otra condición mórbida que pueda estar influyendo para que esto no pase. Estamos asumiendo que hay una audición normal, típico. Entonces, el bebé es normal que se sobresalte con los ruidos fuertes, que se calla o que sonríe cuando le hablen y que parezca reconocer la voz de mamá, de papá y que se calme si está llorando. Para esta edad los niños, pues hay bebitos que desde el mes, 2 meses ya están gorjeando, que llore de distinta manera dependiendo de sus necesidades. Aquí cómo puede ayudar el padre o madre de familia o cómo puede ayudar a alguien que esté a cargo de un bebito acerca de su desarrollo de habla y de lenguaje, pues sería mirándole, hablándole y cantándole, estableciendo este contacto visual que es bien importante, que ver que el bebé te está mirando y que el bebé sepa que tú lo estás mirando. Aquí algo de riesgo que no le escribí, pero algo aquí que sería un foquito rojo es sin razón aparente un bebé que no se está, que no tiene un periodo de dormir, de despertarse, que está llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y nada más no le encontramos la manera de por qué llora tanto, ¿no? Aquí hay que tener también una ventanita y estar conscientes que pues los niños pasan por la etapa del cólico. Algunos. Entonces aquí estamos pensando lo que no es típico, sí, lo que decimos pues no acaba de comer para que sea alcohólico. Un foquito rojo aquí sería un bebé que nada más no puede estar tranquilo. Y aquí sería tal vez lo que estábamos hablando en una de las diapositivas de atrás, que es esa capacidad de que todo le está molestando. ¿Sí? Que tiene hipersensibilidad tal vez por el sonido, tal vez por la tela de su ropita, tal vez por los olores. Pues no se puede comunicar, así es que no sabemos. Entonces ese sería un foquito rojo que no puse yo aquí, pero que yo mencionaría en esta etapa. Después viene la etapa de los 4 a los 6 meses. Y aquí, ¿qué es lo típico en un bebé? ¿Qué es lo que entendemos como normal? Pues es que ya mueve sus ojitos en la dirección de los sonidos, ya empieza a voltear hacia los lados, ya está explorando su cuarto, ya sabe cuando no está en casa, ¿sí? Presta atención a los juguetes que emiten sonidos, presta atención a la música, responde a los cambios de tono de voz, ya sabe cuando mamá o papá le están haciendo cariñitos, los hermanos, ya se empieza a chiquear, ya nos empieza a demostrar con su carita que está entendiendo lo que está pasando allá afuera. Igual ya empieza a balbucear, empieza a balbucear usando sonidos parecidos al habla como pa, pa, ba, mi. Se ríe, ya los bebitos a esta edad se carcajean y ya empiezan a emitir sonidos para dejarnos saber si están contentos, si están enojados, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para estimular el habla y el lenguaje a esta edad? Pues pueden repetir la risa y las expresiones faciales del bebé. Si lo vemos que está sonriendo, pues imitar la sonrisa. Si lo vemos que está va, pues nosotros también imitar va, y que se desarrolle una interlocución. Un turno, otro turno. Un turno, otro turno, manteniendo el contacto visual. También podemos apoyar a los bebés, enseñarles a imitar acciones como jugar a las escondiditas y es cuando empezamos con el famoso ¿dónde está el bebé? O en inglés que sería el peekaboo, ¿verdad? Y un foco rojo, algo que pudiera hacernos pensar si hubiera un riesgo de autismo, pues sería que el niño no esté demostrando grandes sonrisas u otras expresiones cálidas y alegres a los 6 meses, ¿sí? Si para los 6 meses el niño no se ríe, no parece
entender lo que leer las expresiones faciales, ¿verdad? Si estamos riéndonos, un bebé que está tranquilo, un bebé que está sereno, si ve y se acerca uno a jugar con ellos, pues van a sonreír porque están leyendo lo que la otra persona le está transmitiendo. Entonces, esa incapacidad de leer el lenguaje no verbal, aquí ya se estuviera manifestando en algunos niños, no en todos, pero en algunos ya hasta temprano, tan temprano como los 6 meses, pueden empezar a dar signos de que no son capaces de leer este lenguaje no verbal. Después viene de los 7 meses a 1 año. Y aquí sigue, ya sabemos, ¿verdad? Que el bebé cómo está oyendo y cómo está comprendiendo el mundo, cómo está oyendo y comprendiendo su alrededor, pues se vuelve y mira en dirección de los sonidos. Si tú le señalas, ya el bebé es capaz de seguir con su mirada lo que le está señalando. Y aquí vuelvo a hacer hincapié que estamos hablando de un niño que no tiene ningún problema de visión, ¿sí? Porque eso es lo que queremos recalcar. Si no hubiese un problema, si hay un problema de visión, pues se tiene que atender eso antes de pensar que es un riesgo o una señal de autismo. Audición y visión debemos de no tener una preocupación de que algo esté fallando en esos aspectos. Se vuelve y le mira cuando le llamamos por su nombre. Para esta edad, los niños ya saben, ya reconocen su nombre y si les hablamos, pues van a voltear, deben de voltear, ¿sí? Reconoce los objetos y de personas familiares como de una taza, un camión, jugo, papá. Empieza a responder a preguntas y frases sencillas como no, ya reconocen también el nombre del bibi o del biberón, la tetita. Ya saben, ya se calman cuando le decimos teta, teta, ¿verdad? Y ya algunos ya se calman, ya están entendiendo mucho del vocabulario que estamos nosotros comunicando. Le presta atención durante un corto tiempo a las canciones. En cuestión del habla, pues ya un bebé de 7 meses a 1 año ya está balbuceando grupos de sonidos más largos como mimi, papá, papá, papá. Ya aquí ya andamos por la batalla campal de ver qué dice primero, si mamá o papá. Usa sonidos y gestos para atraer y mantener la atención y apunta a los objetos, se los muestra a los demás, usa gestos para decir adiós, pedir que lo carguen, ya empieza a dar las manitas, ya empieza a decir bye bye, algunos bebés ya empiezan hasta a pedir más. Dice 1 o 2 palabras alrededor del primer año como mamá, papá, era lo que estábamos hablando ahorita. Quizás todas las palabras no suenen claras, pero ya las está intentando decir. Un factor de riesgo a esta edad con respecto al autismo sería que el niño o la niña no haga intercambio de sonidos, no haga intercambio de sonrisas o no demuestre expresiones faciales en respuesta a su medio ambiente, en respuesta a la interacción de padres o hermanitos. También aquí un foco rojo sería que no balbuceo o que no responde a su nombre al año. Y cabe mencionar que también hay un factor regresivo donde niños que más tarde demuestran autismo a esta edad pueden hacer todas estas cosas. Y ahorita vamos a repasar un poquito más esa información. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a mi niño, mi niña entre edad de 7 meses y 1 año? Aquí vamos a estimular el habla y el lenguaje hablándole mientras estamos haciendo las actividades de diario en la casa, ¿sí? Mientras estamos poniéndoles la ropita, estamos nombrando la diferente ropa que estamos agarrando. Ok, ahora te voy a poner tu vestido, un vestido, ¿sí? Al momento de estarles dando el baño en la bañera, estar nombrando todas las cosas que estamos agarrando. Al momento, este es el jabón y el jabón hace burbujas, este es el agua y pegarle al agua.
Esta es la puerta cuando los llevamos abrazados para, esta es la puerta y tocar todos los objetos a los que tengamos acceso en las diferentes actividades que realicemos. Explíquele a dónde van, qué van a hacer una vez que lleguen allá. Y esto es para darles a los bebés una rutina de qué es lo que va a pasar. Sí, vamos a decir que ya hay ciertos focos rojos que sí, el bebé está demostrando ciertos de los comportamientos de riesgo. Al hacer todas estas cosas, vamos a ayudar a asegurarnos de que el bebé pueda tener la mejor exposición al lenguaje, pueda tener la mejor exposición a que pueda aprender todo el vocabulario que debería de estar adquiriendo típicamente. Y si no hay un factor de riesgo, si no hay un foco rojo en cuestión del autismo, todas estas cosas pues van también a ayudar al desarrollo de habla y lenguaje típico de un niño que no tiene un factor de riesgo. Pero para los niños que tienen un factor de riesgo de autismo, esto sería lo esencial, lo básico. Esta sería como una terapia que los padres pudieran hacer en casa o respectivamente en una guardería. Hablar sobre los colores, practicar a contar los escalones, como les mencionaba hace un momento, nombrar todo el vocabulario en el lugar en donde estén, si van en el carro. También yo les comentaba a mis niños, incluso mis niños me daban, me echaban carrilla por ahí, de que decía, es que parece, cuando estoy trabajando con los niños, que parece Dora la exploradora, porque estoy nombrando todo el vocabulario y cambiando la entonación de la voz para hacerlo más interesante para los niños. Ahora vamos a pasar de la etapa de 1 a los 2 años de edad. Y aquí la adquisición de lo que se está oyendo y se está comprendiendo, aquí lo podemos ver cuando los niños empiezan a señalar diferentes partes de su cuerpo, entienden los nombres de diferentes partes de su cuerpo, empiezan a seguir instrucciones simples de 1 o 2 pasos, como tira la pelota o dale un beso al bebito. Si tenemos un momento, dale un besito o dame un besito, y ya los niños pueden seguir esas instrucciones. Entiende preguntas sencillas de ¿quién es ese? ¿Dónde está el zapato? ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? ¿A dónde vamos? Si tenemos una rutina muy establecida como para ir a la casa de la abuelita, el niño ya va a saber, dependiendo de las cosas que agarremos, ya muchos niños ya son capaces de escribir esa rutina. Los niños también prestan atención a canciones, a rimas y a cuentos. Ya prestan más atención durante más tiempo, ya puede apuntar a las ilustraciones de un libro, ¿sí? Cuando se les nombra y si le dices, a ver, enséñame el dinosaurio verde, y ya puede encontrar el dinosaurio verde. Ahora enséñame el carrito grande, el carro grande, ya pueden encontrar el carro grande. En cuestión del habla, usa mucho más palabras nuevas, usa ya sonidos de pa, ba, ta, da, ka, ma, n. En las palabras empieza a nombrar ilustraciones en los libros, como ya lo estábamos hablando ahorita. Ya empieza a hacer preguntas de qué, quién y dónde. O como, ¿qué es eso? ¿Quién es él? ¿Dónde miau? ¿Dónde está el gatito? ¿Dónde guau guau? O dónde, o pudiera decir onta, onta guau guau, onta gatito. Y combina 2 palabras como más, pan, dame leche y mamá libro. Aquí un foco rojo, los factores de riesgo, sería que no hay intercambio de gestos, no hay intercambio de gestos como señalar, alcanzar o mover la mano para decir adiós, y no tiene vocabulario al 1 año y medio. Entonces, un niño que no es capaz de seguir igual otra vez la interlocución de mamá, hijo, si no hay intercambio de, mira, enséñame el dinosaurio, y no hay comprensión, ¿sí? No hay comprensión de lo que le estoy diciendo.
O si le doy, ahora dime bye y el niño no está participando, ya para esta edad ya debería estar haciendo todo esto. Entonces este sería un foco rojo, un factor de riesgo entre el 1 año y 2 años. Igual como hablábamos al principio de cómo es un arco iris que no es completamente un color y empieza otro color, hay una zona donde se mezcla, pues aquí también le vamos a dar ese factor de tiempo, ¿verdad? De tiempo, donde es normal que no todos los niños tengan todas estas habilidades entre 1 o 2 años, pero ya deben de estar cerca, ya debe de haber aproximaciones. Si por decir en los sonidos, ya usar estos sonidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonidos, ¿sí? Eso es lo típico. Si no tiene los 7 sonidos, no nos vamos a asustar, pero si ya está usando 3 sonidos, quiere decir, ahí vienen los sonidos, ¿sí? Se está desarrollando esa habilidad, pero allí viene. Acá en el factor de riesgo sería cuando está ausente, o sea, ni siquiera se ve venir. Es cuando habría ahí que empezar a considerarlo como un factor de riesgo. Ahora vamos a pasar a la etapa, ¿cómo puedo ayudar? Vamos a decir que sí se identificó un factor de riesgo a esta edad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar más estimulación, más oportunidad, repetirlo más veces. Y lo que a un niño típicamente no se le tuviera que hacer de manera tan estructurada, cuando ya se identifica un factor de riesgo, entonces sí ya se tiene que entrar ya desde un foco ya no tan natural, pero ya más terapéutico, ¿sí? Hablar igual, hable durante las actividades y cuando salgan es un constante estímulo de estar nombrando su vocabulario, de estar describiendo lo que está pasando afuera para poder de la manera auditiva ayudarle al niño a formar una película de todo lo que está pasando, es ponerle sonido a la película de lo que él está presenciando a través de sus ojos. Usa expresiones sencillas pero gramáticamente correctas que el niño puede imitar. Camine por la casa mientras señala los diferentes sonidos de los distintos objetos. Enfatizando, en este caso, aquí da un ejemplo, preséntele a Tito reloj y dice ta, 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 ta. Escuchen el sonido del reloj. Este tipo de actividad ayuda a que el niño darse cuenta de los sonidos que lo rodean y le ayudará cuando comience a aprender el sistema fonológico en el kindergarten o en el preescolar. Jueguen a los sonidos también mientras se baña. Igual es un constante de estar mencionando los sonidos. Hay un juguete que a mí me gusta mucho usar con los niños en la terapia cuando son así de pequeñitos, que es esta rueda que ahorita no recuerdo el nombre del juguete en específico, pero es una granja y se le jala y da la flechita y para en un animalito. Y si es por decir en la vaquita, pues vamos a hacer el sonido de la vaquita, vamos a hacer entonces está el modelo del juguete y luego yo le modelo otra vez y luego espero a que el bebé lo imite. Igual lo podemos hacer con un carrito, ¿sí? Con las burbujas. Los carritos, el famoso sonido de la R, que es muy difícil hacer, pero también. A esta edad también podemos ayudarle al niño a expandir su vocabulario. Por ejemplo, si el niño está diciendo una palabra, si dice camión, responda diciendo, oh sí, es un camión rojo y grande. Aquí estamos incorporando adjetivos. Estamos dándole más significado a la palabra que el niño nos dio. Estamos incrementando ese espectro de palabras para que él pueda usar. Estamos que se esté exponiendo constantemente a estar escuchando diferente vocabulario que va con la palabra camión. Y continuar leyéndole al niño todos los días, todos los días. Si no hay libros, leerle revistas, lo que tengamos acceso.
Y yo lo menciono en una de las diapositivas que están más adelante, pero ahorita lo voy a mencionar ya de una vez, que yo recomiendo a los padres que tomemos un libro lógico, que tenga muchas ilustraciones, que tenga mucho vocabulario y que nos quedamos con este libro un mes. No tenemos que leer un libro diferente todos los días, no tenemos que leer un libro diferente cada semana. Por mí, yo recomiendo quédense con un libro que tenga un vocabulario variado, dependiendo de un tema que sea relevante al desarrollo de habla y lenguaje del niño. Pueden agarrar un libro que tenga vocabulario de la casa, que esté contando la historia de un personaje y donde haya vocabulario de casa para que el niño pueda estar expuesto a ese vocabulario a través de una manera divertida, a través de una manera indirecta, a través del libro, y leerlo todos los días, repasar todo el vocabulario como mencionábamos hace un momento, que el niño apunte, que el niño identifique los colores, que el niño empiece a imitar y luego que el niño pueda nombrar por sí solo. Y hasta que ya digamos, ¿sabes qué? Ya se sabe el vocabulario de este libro, ya entiende este libro, entonces agarramos otro libro. O hay niños que no sé, se aburren pronto, yo agarraría 3 libros y de esos 3 libros vamos a estarlos rotando, pero nada más esos 3 libros y eventualmente vamos a aprender todo el vocabulario que estaba en esos 3 libros. Y aquí pues pídale al niño que apunte las ilustraciones, pide al niño que nombre las ilustraciones. Primero apuntar, imitar y luego nombrar. Vamos ahora a pasar a lo que sería la última etapa de los 0 a los 3 años que vamos a estar hablando el día de hoy, que es qué está oyendo y qué está comprendiendo entre los 2 y los 3 años, ¿sí? Ya para esta edad entiende palabras opuestas como abre, cierra, grande, chico, pequeño, arriba, abajo. Está siguiendo instrucciones compuestas como busca la cuchara y ponla en la mesa. Ya son instrucciones de 2 pasos. 2 a 3 años, instrucciones de 2 pasos. ¿Sí? Entiende con rapidez las palabras nuevas. Vamos a tomar en cuenta que ya tiene muchas palabras. En lo que es típico ya tiene muchas palabras el niño. Entonces ahora es más fácil incorporarlas a su banco de memoria. En cuestión de lo que se está hablando, tiene palabras para las personas, los lugares y las cosas y las acciones familiares. Para esta edad ya se sabe el vocabulario de una casa, el vocabulario más común, el vocabulario de los lugares que el niño frecuenta con facilidad. He tenido alumnos que sus papás o sus abuelitos tienen un rancho. Entonces el niño a esta edad ya se sabe todos los animalitos que hay en el rancho de sus abuelitos o de sus papás, que tienen puerquitos, que hay caballos, que hay vacas, que hay perros, que hay gatos. Lo que típicamente para otro niño que no está expuesto a ir a un rancho cada fin de semana, pues no se lo sabe, pero el que sí va ya se lo sabe, ¿sí? Habla sobre cosas que no están en la misma habitación. Imita, por ejemplo, a la bocina del motor de un auto. Ya usa sonidos más complejos, el sonido como de la G, de la F, de la S, que la S es un sonido muy complejo y la mayoría de los niños a esta edad están sacando la lengua para producir este sonido, para decir sapo, y es normal. Es normal a esta edad que esté pasando esto. En esta presentación no estamos hablando para nada en cómo es correcto y cómo no es correcto decir los sonidos. Voy a recalcar aquí, nada más estamos hablando lo que pues es capaz de entender y comprender y lo que es capaz de expresar. Lo de los sonidos ya es otra clase. Usa palabras como adentro, abajo, las famosas preposiciones, ya es capaz de usarlas en sus oraciones, como el mono arriba, el oso abajo, y empieza a preguntar por qué. Y las personas allegadas al niño no entienden lo que dice, ¿sí? Aunque están dejando sonidos fuera de la palabra, los están sustituyendo por otros, y estos patrones de habla son normales, pero las personas que convivimos con el niño ya somos capaces de entender qué es lo que quiere decir, ¿no?
Aquí, ¿cuál sería un foco rojo? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Pues que no tiene frases significativas de 2 palabras. Puede ser que sea capaz de imitar 1 o 2 palabras, pero no es capaz él por sí solo de producir frases de 1 o 2 palabras. Hay que hacer la distinción. Una cosa es que la pueda repetir en un ambiente muy estructurado, bajo un modelo inmediato, y otro es que él pueda producir la frase de 2 palabras. Y aquí también otro factor de riesgo, un foco rojo, sería cualquier pérdida del habla, del balbuceo, habilidades sociales a cualquier edad. Y es cuando muchos casos donde los niños entre los 2 y los 3 años hay un cambio en algunos niños que venían desarrollándose su habla y su lenguaje de una manera normal, típica a esta edad. En muchos niños que desarrollan el trastorno autista hay una regresión y los padres empiezan a decir, es que sí hablaba, es que ya decía esta palabra, ya tenía casi 10 palabras cuando dejó de hablar, dejó de hacer caso, dejó de leer el lenguaje no verbal. Entonces, cualquier regresión, ¿sí? Cualquier pérdida de una habilidad de oyendo y comprendiendo o de hablar, es un foco rojo. ¿Cómo podemos ayudar a los niños entre 2 y 3 años de edad? Pues usar un lenguaje claro y sencillo que sea fácil de imitar. Hay que recordar que aquí los niños aprenden imitando. Así como se cayeron cientos y cientos de veces antes de aprender a caminar, es lo mismo con el habla y el lenguaje. Es imitar para poder hablarlo. Y para poder entenderlo es escucharlo. Es por eso que todos estos dispositivos han estado como un denominador, estar nombrando todo el vocabulario por el que nos estamos moviendo con el niño. Muestra al niño que se interesa por lo que dice, al repetir. Mostrar al niño que usted se interesa por lo que dice al repetir sus palabras y añadir más información. Sí, eso es bien importante. Yo sé que a veces es difícil por el ritmo de la vida y las 10,000 cosas que traemos, pero el parar, y si el niño nos está queriendo comunicar algo, es parar, darme el tiempo, regalarle ese tiempo a mi niño, a mi niña, de parar y verlo a los ojos, que él sepa que lo estoy mirando a los ojos y ponerle atención de qué es lo que me quiere decir, porque eso también se lo estoy modelando, de cómo se comunica y cómo nos comunicamos mirándonos a los ojos, para que haya atención en lo que estoy escuchando, procesar lo que estoy escuchando y saber cómo te voy a contestar. Y esto es una habilidad que también se la vamos a enseñar a los niños. Entonces aquí demostrar interés por lo que el niño está diciendo y hacerle nosotros también preguntas, ¿sí? Acerca de lo que él nos quiere comunicar. Seguir ayudando al niño a expandir su vocabulario e introducir nuevas palabras. Igual lo que les comentaba, no tenemos que escoger un libro diferente cada vez. Y si no tenemos un libro, nosotros podemos hacer un libro, podemos hacer una historia y esa historia repasarla en hojas blancas. No tiene que ser precisamente un libro comprado. Nombre objetos y describa las ilustraciones. Pues esto ya lo hemos repasado. Seguimos, podemos, si no tenemos un libro, no queremos precisamente hacer un libro, podemos hacerlo recortando fotos de revistas, pegándolas, nombrándolas, usando frases y oraciones sencillas para describir lo que se ilustra en las fotos. Esta es una manera igual que seguimos estimulando el habla y el lenguaje de los niños. Haga que su niño tome decisiones al contestar preguntas en vez de hacer preguntas que requieren un sí o no. Haga preguntas que requieren una contestación de más de 2 palabras. Por ejemplo, ¿quieres un vaso de agua o un vaso de leche? Si el niño contesta leche, ¿vaso de leche? Leche, ¿quieres un vaso de leche? A ver tú, vaso de leche. Y el niño va a repetir vaso de leche.
Y otra de las cosas es de que no tenemos que estar en modo enseñanza todo el tiempo. Esto es lo que yo les estoy diciendo ahorita de cuando se requiere la repetición. Yo les recomiendo hacerlo durante un tiempo definido durante el día, no constantemente porque lo vamos a enfadar. Lo de la imitación, sí escoger un tiempo, 5 o 10 minutos al día. La exposición del lenguaje, de estar nombrando todo lo que estamos viendo, de estar hablando en oraciones sencillas para que nos escuche, eso sí lo podemos estar haciendo todo el tiempo. Pero el requerir la imitación así bien estructurada, eso sí no todo el tiempo porque sí se enfadan los niños. Aquí, algo que yo recomiendo es que los padres nos aseguramos que los niños sepan su nombre, su edad, quién es papá, cómo se llama mamá, cómo se llaman hermanitos, la abuelita, el tío, el núcleo de familia más inmediato. Sí es bien importante estarlo repasando con los niños. Y aquí voy a empezar con la pregunta del millón, o con el tema del millón ahorita, que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, pues no se recomienda la tecnología a esta edad. Los niños no están preparados, su cerebrito no está preparado para recibir tanta estimulación, procesarla y ejecutarla. Y decimos, pero es que ya sabe y que ya le está moviendo, sí, pero los estamos haciendo que estén madurando su cerebrito antes de tiempo. Sí, y aquí pues ya nos centramos con lo que es la anatomía del cerebro y también que son temas controversiales, pero la recomendación es de que los niños no estén expuestos a la tecnología, a excepción de hacer videollamadas con algún familiar, pero que no tengan exposición lo mínimo a los teléfonos inteligentes, a las tabletas, a las computadoras. No a esta edad todavía, no. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para recapitulando y un resumen muy breve. Los resúmenes son breves, lógica, pero es una estructura les proporciona a los niños el mejor escenario para poder aprender palabras nuevas. Una estructura donde estén escuchando siempre el vocabulario, estructuras de tiempos, que haya un tiempito donde el niño sabe que es el tiempo de aprender. Puede ser en la bañera cuando le van a dar el baño de la noche, puede ser antes de la siesta, pero que haya un tiempo donde el niño vaya aprendiendo. En este tiempo me van a hablar a mí del habla y del nuevo vocabulario. Es difícil porque yo sé que la maternidad y la paternidad es diferente. Los ritmos de las vidas son diferentes, pero también sé que tenemos a los padres o las personas que estamos a cargo de niños más recursos de los que teníamos antes. Entonces, las rutinas cambian, el trabajo cambia, pero también hay más recursos. Así es de que se complementa y nos da la oportunidad de ser más creativos al momento de cómo estimular el habla y el lenguaje a nuestros hijos. Y lo más valioso es que sí tenemos, y es el tiempo. Las cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer es la atención. Te veo, te escucho, aquí estoy y estoy participando en esta comunicación contigo. Y es el tiempo para las preguntas. A ver si no hablé muy rápido. Ahí me dicen ustedes. Maestra Yesenia, pues le agradecemos infinitamente el que nos exprese de una manera muy clara y sencilla. Es lo que me encanta siempre como usted en sus máster, que siempre ejemplifica. Siempre necesitamos ese apoyo en cuestión cuando somos tanto en los 3 niveles educativos y como padres de familia, de qué manera. Y hay algún punto que me encanta a mí, es que ejemplifica las maneras en cómo apoyar, cómo dar un tratamiento y cómo detectar.
Entonces le agradezco infinitamente y aprovechando ahorita con todos los que nos están aquí acompañando, agradecemos que siempre en Posgrado Xochicalco siempre nos encanta estar brindando estas masterclass con profesionales indicados, adecuados a las ciertas condiciones que encontramos, ¿no? Les doy la entera bienvenida para que puedan cualquier pregunta, ya sea de manera escrita o si quiere levantar la manita, como aquí lo vi con Isabel Eras. Si alguien gusta, con toda la confianza. Creo que, no sé si alguien levantó la mano. Antonio, te voy a ceder la palabra, Antonio, para que puedas, si gustas, encender tu cámara y preguntar. Hola, Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, son dos, rapidito. Primero, al inicio de la masterclass, presentó algunos personajes que Sí. mencionó que tenían autismo y me sorprendió que aparecía Einstein y aparte Messi, el jugador de fútbol Messi. Entonces, quiere decir que una persona con espectro autista no es nada más limitado a decir que pues va a variar mucho para sobresalir en la sociedad. Me imagino que esas personas tuvieron alguna atención, aunque Einstein en su tiempo, pues no creo que haya tenido mucho, ¿verdad? Por Sí. el tiempo en que vivió, pero Sí. me llama la atención eso. Y mi otra pregunta, mi última pregunta sería que mencionaba que no es muy recomendable exponerlos a la tecnología. Y mi pregunta es la televisión o caricaturas, para que ellos se familiarizaran más con las cosas. Un niño que no tiene acceso a los animales, como decía usted, pues que conociera la vaca, la gallina, por medio de las caricaturas. Si es recomendable. Y eso sería la presentación. Gracias. Ok, gracias, Antonio. Le voy a contestar primero su primer pregunta acerca de las personas que puse yo como ejemplos de gente que, bueno, Messi y Einstein, pues sí, aquí yo no tengo los resultados de que tenían autismo, pero se sospecha que sí tenían autismo por declaraciones que han hecho, de Einstein por su comportamiento, gente que lo conoció y pues tiene todas las características de una persona que tiene autismo. Y sí, una persona, aunque tenga un diagnóstico de autismo, es tan variada esa discapacidad y es tan impredecible como un niño que tiene autismo se va a desarrollar, que las probabilidades de que pueda tener una vida donde pueda ser autosuficiente están presentes, ¿sí? Entonces depende aquí también del nivel de autismo, si no hay alguna otra discapacidad que esté agarrada también del autismo. Entonces, si es un autismo nada más, si es un autismo leve, como el que le mencionaba yo al principio de la distinción del síndrome de Asperger, que ahorita ya los están poniendo todos en esta misma burbuja de autismo, aunque uno es Asperger, es un tipo de autismo, entonces puede ser que Einstein haya tenido un Asperger, que ahorita le estamos diciendo autismo, y por eso tenía esta inteligencia tan desarrollada. Para contestar su pregunta, sí, dependiendo, como le digo, del nivel de autismo y si no hay alguna otra discapacidad agarrada del autismo como una discapacidad intelectual y aparte el autismo, pues las probabilidades de que esta persona llegue a ser un Einstein van a bajar mucho, ¿sí? Pero dependiendo del nivel de autismo, dependiendo de su capacidad intelectual, puede ser que esta persona pueda llegar a tener un trabajo y valerse por sí sola. Hay muchos factores que se tienen que ver al momento de poder hacer una diagnosis de qué tan severo es el autismo y de que cómo le va a impactar a ese niño en el futuro. Igual hay casos donde no se mira tan grave, pero termina siendo grave a través de los años. Hay casos donde se mira muy grave y esos niños terminan despertando a base de terapias y a base de que su autismo tomó un ritmo una ruta que no esperábamos favorablemente.
En cuestión de la tecnología, a la tecnología que yo me refiero es, todos los niños ven televisión, todos hemos visto televisión, más bien mi comentario era a la tecnología del teléfono inteligente, y estoy hablando de estos excesos donde los niños pasan horas y horas y horas y horas y horas con un dispositivo en sus manitas, donde ni siquiera ya déjate tú, a veces ni pueden las tablets. Yo he visto niños que apenas si pueden la tablet y ahí andan con ella. O sea, a ese me refería yo de no está aconsejado. Igual, estábamos hablando de que un aspecto del lenguaje, espero habérselos podido transmitir así, que es lo que entiendo, lo que expreso, pero también lo que leo sin palabras. Sí, cómo leo una cara, esa es una habilidad del lenguaje no verbal, una habilidad de poder leer el lenguaje no verbal. Y esto se desarrolla en esta parte de nuestro cerebro. Entonces, al tener aquí la tablet, estamos, de acuerdo a las investigaciones, estamos inhibiendo esa capacidad de poder leer este lenguaje no verbal. Entonces, hay mucho, es un tópico para toda una clase en el que pueden ustedes investigar para que puedan tomar sus decisiones de decir, ¿sabes qué? Pues si lo creo, ¿sabes qué? No lo creo, no me importa. Y ahí es cada quien está formando sus decisiones. Yo ahorita lo estoy presentando las recomendaciones, ¿verdad? De no exponer a los niños de menos de 3 años a usos prolongados de estos dispositivos inteligentes. Muchas gracias, maestra. Un placer. Aquí comenta, ahorita le voy a hacer la palabra a Elizabeth. Alan Delgado comenta, ¿hay alguna estrategia, maestra, para incluir alimentos nuevos? Yo no trabajo en sí en el área de los alimentos. Tendría que ver con su pediatra, tendría que ver con su nutrióloga. También sé que las terapistas ocupacionales son los que tratan más este aspecto. La alimentación, lo que sí sé es de que se empieza con poquito y con poquito al momento de introducir un alimento nuevo, pero igual tiene que ver muchas de las veces por esta hipersensibilidad al gusto, al olfato, al tacto. Entonces, por eso es de que un terapista ocupacional es el que se encarga de hacer una evaluación y ver a través de terapia cómo se pueden incorporar alimentos nuevos. Ok, muchísimas gracias. Elizabeth, quería, si gustas abrir tu micrófono, Elizabeth. Hola, bueno, al escuchar la plática me inquietó algo. Bueno, más bien mi duda va dirigida a lo siguiente. Sí. Si el niño puede verbalizar, pero no logra distinguir las emociones, entonces puede ser, es que recuerdo, yo me quedé hasta los ciertos grados de autismo, ¿no? De ahí ya no tengo más información acerca del tema, por eso quise entrar a la charla. Pero entonces, si el alumno puede, o más bien el niño, puede verbalizar de una manera muy sencilla, pero no logra detectar tus emociones cuando estás enojado, cuando estás, y pese que hay una estimulación por sus padres, ¿se pudiera dar como un ligero caso? Es un indicativo, sí. Y recuerda que cuando lo mencioné al principio de que es tan impredecible la manera en que se va a manifestar, que puede ser a veces que tengan problemas al entender, problemas al expresar y pueda leer las emociones de tu cara. Lo más común es de que no pueda leer las emociones de tu cara. Entonces, aunque escuche, aunque pueda verbalizar de manera sencilla, pero si no está leyendo las emociones, es un foquito rojo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Si no me equivoco, son las únicas preguntas que aquí se encuentran. Si alguien desea, ya, Joana Bravo. Gracias, es que no, algunas no miro. Gracias, Joana, te cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, Joana. Yo tengo una duda con respecto a mi labor como docente. Yo trabajo en el nivel de preescolar. Ajá.
Mi pregunta es, por ejemplo, si yo detecto alguno de esos focos rojos en algún alumno, ¿cómo tocar ese tema con los papás? Porque pues hay algunos que pues hoy en día desconocen la información o están negados, ¿no? Por completo. Entonces, ¿cómo lo abordamos con ellos? ¿Qué sugerencias podemos darles? Eres maestra en un preescolar. Sí, Lo primero que tendría yo que ver, o yo te recomendaría, es de que trataras con tu directora cuál es el plan como escuela al momento de tratar una situación donde tú estás preocupada por las habilidades del lenguaje social de tu estudiante. Si hay un plan ya puesto que tú tengas que respetar, que tú tengas que entender para poder llevarlo a cabo. Si no tienes un plan, pues sería primero porque no eres la única maestra a la que le está pasando. Hay mucha incidencia. Entonces, si tú estás teniendo esa preocupación, es bien probable que alguien más en tu escuela también esté teniendo esa preocupación. Entonces, lo primero sería que como escuela tengan ustedes un comité y tengan una estrategia de cómo vamos a abordar estos temas, porque es un tema que es común, que va a ser común y que a lo largo te va a ti a hacer pues tu trabajo más eficiente porque vas a tener un plan de cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, si tu escuela no tuviese un plan, si tu escuela no está interesada en cómo desarrollar un plan, pues ya te está quedando sola a ti. Entonces, en ese plan, yo empezaría por explicarle a los padres qué es lo que tus demás niños están haciendo. Si tienes 20 alumnos y en cuestión del habla y el lenguaje y en cuestión de describir, de interpretación del lenguaje no verbal, y todos tus 20 niños están capaces de estar haciendo todo lo que tú estás haciendo a diario para poder tener éxito en tu clase, eso es lo que yo le empezaría a platicar a los papás. ¿Por qué? Porque si tu estudiante, aunque sea de preescolar, pero tú tienes ciertas rutinas en el día, llegas, se forman, hay tiempo de círculo, hay tiempo de quedarse en su mesa banco y trabajar, hay tiempo de pedir permisos para ir al baño, hay tiempo de ir a comer. Entonces, si el niño está entendiendo y está expresándote y está leyendo todo el lenguaje no verbal, va a poder participar en todas esas actividades. Pero si se está quebrando en algún momento esa capacidad del niño para poder seguir todas estas actividades, es porque tú lo mencionaste ahorita, no está leyendo lo que está pasando, entonces ahí le está impidiendo tener éxito académico. Entonces yo empezaría por ahí. Como dices tú, es un tema delicado porque no es fácil para los padres el siquiera sospechar que su hijo pueda tener este tipo de discapacidad, más porque a veces hay mucha mala información donde escuchan la palabra autismo y ya los padres se van a la otra esquina de los casos donde los casos que se ven en las películas, ¿sí? Entonces es cuestión de asegurarnos que los padres entiendan tu preocupación legítima, de dónde estás viniendo tú y qué es lo que estás viendo. Y no precisamente tienes que decir autismo, pero puedes usar las habilidades de su hijo de leer, el lenguaje no verbal. Me preocupan porque fíjese que cuando estamos en círculo y los niños tienen que compartir, los niños le están hablando y su niño no hace caso. Entonces ahí ya se lo estás poniendo, no le estás poniendo nombre a tu preocupación, lo estás abordando desde un punto general. Gracias, maestra. muchas gracias. Gracias, maestra Joana. Un saludo cordial. Egresada aquí también de Xochicalco. Gracias. Grecia Gutiérrez comenta, un ejemplo de cómo no identifican sus emociones. Un ejemplo de cómo no identifican sus emociones. Está un poquito, ¿quién? ¿El niño o hacia los demás? No sé si gustas, Grecia, abrir tu micrófono porque también vi que levantaste la mano para especificar tu pregunta.
Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, o sea, ¿cómo saber que el niño no está gestionando bien sus emociones? O sea, cómo lo no, cómo no lo expresa, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué edad? ¿Tienes una edad en mente o es una así general? Sí, es que yo tengo un sobrinito que tiene 5 años y él dice muy pocas palabras, así de que papá, mamá, y, o sea, palabras muy cortas. Ajá, Pero para la edad de 5 años, pues obviamente ya debe tener un lenguaje más fluido. sí. Entonces, no lo conozco mucho, pero, pero sí es como que siempre pide las cosas llorando, se enoja, hace muchos berrinches. Sí. Entonces, pues no sé cómo identificarlo. Pues mira, ya por la edad, definitivamente si tiene apenas unas palabras, si se comunica en una o dos palabras, lo que vimos el día de hoy era de 0 a los 3 años, pero vamos a decir que Ajá. terminamos en 3 años. Entonces, a los 3 años se está comunicando en dos, tres palabras, está siguiendo instrucciones de 2 pasos, ya puede hacer una pregunta, ya puede entender preguntas sencillas, ya puede leer las sonrisas, ya puede sonreír. Entonces, a los 5 años, ya es 2 años después, y a lo que me cuentas, tu sobrinito está haciendo apenas lo que estaría haciendo un niño de 3 años, lo basado en lo que estuvimos hablando el día de hoy. Entonces, recuerda que el factor riesgo o los focos rojos era que no estuviera haciendo lo que típicamente se espera de un niño a esa edad. Entonces, ¿qué se espera de un niño de 5 años? Para empezar, que ya sepa regular sus emociones, ¿sí? Ya un niño de 5 años ya va al kinder, ya se queda sin la mamá, sin el papá. Es normal que llore los 2, 3 primeros días, pero ya después de allí, ya hasta una semana, hay niños que lloran hasta un mes, pero un ratito y luego ya se calman y pueden participar durante el día. Entonces, si este niño está llorando y llorando y llorando, algo dentro de él no le está permitiendo que se regule, que esté tranquilo, porque los niños son felices y tranquilos por naturaleza. O sea, un niño dura 5 minutos enojado, ratito se le pasa y anda jugando con una pelota. Eso es lo típico. Si hay un niño que está molesto es porque algo dentro de él no le permite que que esté en paz, que esté tranquilo, que esté regulado. Y puede ser, ¿te recuerdas de cuando estábamos repasando de los niños que a veces son muy sensibles al sonido, son muy sensibles a veces a las luces, son muy sensibles a veces a los olores, al tacto? Entonces no sabemos, tal vez tu sobrinito tenga una hipersensibilidad al sonido y hay alguien muy cerca de él que tiene una voz alta y chillona. Entonces siempre está así el pobre niño. O tal vez vive cerca de un lugar donde hay mucho ruido, entonces hay un constante ruido, tal vez tiene hipersensibilidad a la luz y en casa tienen focos blancos. Entonces hay muchas posibles fuentes que le estén ocasionando que no esté tranquilo, que no esté a gusto. Entonces, también se mencionaba en la dispositiva que estas hipersensibilidades normalmente se catalogan como está bien chiqueado, así está porque lo tiene bien chiqueado, es bien malcriado, nomás le gusta estar haciendo berrinche, se malinterpretan. ¿Sí? Si es algo que es prolongado, yo ya lo llevaría con su pediatra para que lo canalicen y le hagan exámenes para ver de dónde viene esa incapacidad de poder estar tranquilo y feliz. Porque si un niño de 5 años, su lugar está en estar explorando, en estar jugando, en estarse divirtiendo. Y si no está pasando, es porque algo se lo está impidiendo. Ok. Y el hecho de que sus 5 años, que no, pues no tenga un lenguaje que debe tener un niño a sus 5 años, ¿ya quiere decir que ya tiene autismo? No, para nada. Hoy estamos hablando acerca del autismo, pero hay discapacidades de habla y de lenguaje puras. Niños que nada más por alguna razón, igual,
que todavía no tenemos una sola respuesta, factores genéticos, no sabemos. Nada más tienen un retraso en su habla y su lenguaje, pero ellos tienen la capacidad de leer el lenguaje social, el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces hay veces que nada más es un retraso de habla y lenguaje y no precisamente va a ser autismo. Cuando estamos viendo al autismo es cuando está esta discapacidad de no poder leer, interpretar el lenguaje no verbal y está en la mayoría de sus casos de intereses muy típicos, esta necesidad de estarse regulando a través del movimiento. Vamos a pensar en autismo cuando están presentes las características que repasamos el día de hoy, pero no precisamente un retraso de habla y lenguaje es indicativo de autismo, no. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias, Grecia. Voy a dar oportunidad a una pregunta que aquí comentan en el chat y después a las manitas. Porque tenemos muy buena porcentaje de aquí de presentes. Es un tema que nos gusta, que es de interés aquí a nivel estatal. Y la pregunta que dice Elvia Peña, ¿qué actividades recomienda para estimular el lenguaje no verbal? ¿Cuál fue la pregunta? Primeramente, antes de eso, felicitaciones, maestra, es excelente información. Gracias. A Chicalco. Y gracias. Aquí otra invitación para usted, maestra, de Masterclass en Anomalías del Lenguaje. Lo tomaremos en consideración, maestra Berenice, muchas gracias. Gracias. Y aquí la pregunta dice de Elvia Peña, ¿qué actividades recomienda para estimular el lenguaje no verbal? Pues las actividades van a depender de la edad. No sé si tenga una edad que pueda proporcionarme para ser más específico. Ajá. En la respuesta. Elvia Peña, creo que. 9 años. 9 años. 9 años, aquí estoy leyendo en el chat. El lenguaje no verbal. A largos rasgos vamos a regresarnos a lo más básico. Actividades que pudieras hacer hoy sería agarrar una revista y ver las caras de los personajes y empezar a repasar los gestos. Igual tú asegurarte, estoy contenta, mira, o sea, que lo vea y otra vez con un espejo y hacer los gestos, diferentes gestos que el niño te esté imitando y esté viendo la diferencia de cómo se hace. Es muy impactante para los niños el estarse viendo en un espejo y estar imitando los gestos que tú estás haciendo. Tendría que ver también qué tan severo es la incapacidad de poder leer los gestos, porque a los 9 años ya debería de estar fluida esta capacidad de poder leer el lenguaje no verbal. Entonces ahí habría que ver por qué no está pasando para poder determinar cómo lo vas a tratar y cómo le está impactando socialmente en la escuela. Ahí también sería, tendremos que mirar eso, le está impactando socialmente en la escuela, porque si es así pudiéramos hacer ensayos de como si fuera una obra de teatro, ensayos de, si yo te pregunto esto, ¿qué contestarías? Y si vamos a ir al soccer, si tienes práctica de soccer, que vamos a hablar sobre el lenguaje social y qué posibles conversaciones puedas tener en ese ambiente. Te voy a enseñar cómo empezar una conversación con otro amiguito de tu escuela que esté jugando soccer, por darte un ejemplo. Puede ser cualquier otro deporte, pero tendría que ser si a los 9 años ya esta habilidad debe de estar firme. Si no está, el por qué no está. Y si no está, qué tan severamente no está. Gracias, maestra. Hay un celular que dice Huawei, Mate 1, tiene la mano levantada. Si gusta prender su micrófono. Sí, soy yo.
Buenas tardes. Buenas tardes. Noches ya. Yo tengo una pregunta en específica. Dígame. El niño tiene 3 años. Ajá. Él ya está diagnosticado con autismo nivel 1. Ajá. Él no tiene la capacidad de hablar. Ajá. Mencionaba algunos puntos como, por ejemplo, los números, los decía, no sé, en español, en inglés, no sé, hasta el 20, pero Sí. luego se dio como un retraso, ya no los decía. Ajá. Más bien era como la imitación, Sí. más que como algo de memorización. Sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo lo pudiera ayudar para estimular, no sé, si el habla o lo social o algún punto que se le pudiera ayudar a él? Me dices que tiene 3 años y no habla y que hubo una regresión de las habilidades que ya tenía. Entonces, lo primero es trabajar con lo que el niño es capaz de entender, porque el niño no te va a decir algo que no tiene dentro de su repertorio de palabras. Vamos a decir que el lenguaje se archiva, vamos a decir que tenemos un archivo de muchos cajones y vamos a ir archivando el vocabulario y lo vamos a ir pasando a este archivo conforme hayamos sido expuestos a ese vocabulario muchas veces, ¿sí? Ya una vez que lo tenemos en este vocabulario, yo voy a poder ir, abrir el cajón, sacar la palabra que necesito y te la voy a decir. Entonces, ¿cómo apoyar a este bebo? Es primero trabajando con el vocabulario. Primero hay que darle, enseñarlo para que eventualmente lo pueda sacar. Yo te recomiendo que pienses en esta etapa en 10 categorías de vocabulario, 10 categorías diferentes y 10 palabras dentro de cada categoría. Vamos a empezar, las categorías que yo siempre trabajo con los niños es primero el cuerpo. Enséñale su cuerpo. ¿Para qué? Para que por sobrevivencia, si le duele el estómago, te pueda a lo menos apuntar lo que es el estómago, te pueda nombrar. Entonces, partes del cuerpo, el vocabulario de la comida común que le gusta a tu bebo, las partes el vocabulario de una casa, ¿sí? Baño, cocina, sala, recámara, porche. Y ya una vez que haya aprendido eso, ya te vas dentro de los diferentes componentes, de diferentes muebles que hay dentro de esa, por decir, en la habitación, la cama, el sillón, la silla, el buró, la lámpara. Entonces, 10 categorías, 10 palabras dentro de cada categoría. Si le gusta el transporte, los trenes, incorpora el transporte, camión, tren, avión, carro, bicicleta, patineta, ¿sí? Entonces, 10 categorías, 10 palabras y las estás repase a través de un libro, a través de revista, cuando vayas en el carro, cuando estés en la casa. Ya una vez que tenga este vocabulario, vamos a la imitación. Ya que lo está entendiendo, vamos a la imitación y eventualmente vas a sacar la palabra. Eso sería para darle, haz de cuenta, una herramienta, lo más básico. ¿Por qué? Porque ahorita me voy a preocupar porque me voy a ocupar porque tengas este vocabulario básico y ya luego vemos las emociones. Ahorita lo importante es que tengas una herramienta. No quise decir luego veo las emociones porque no las vamos a dejar al lado, las vas a seguir trabajando, vas a seguir manteniendo contacto visual con tu niño, le vas a poder decir, mírame, asegúrate que te está mirando a la cara cuando estás hablando con él. Son muchas cosas que se van a trabajar a la vez, pero por ahorita 10 categorías, 10 palabras dentro de cada categoría para que le des una herramienta de habla y lenguaje al niño. No sé si era tu niño o era un niño con el que trabajabas. Sí, es un niño con el que trabajo. Ok. Muchas gracias. Sí, un placer. Eli Hernández, si gustas abrir tu micrófono, Eli.
Gracias. Pues yo nada más quería felicitar al máster por la información. Me ha sido muy importante tomarla con esa calidez y esa calidad con lo que la máster lo proporciona. Es un tema complejo y es un tema que hoy en día está pues creciendo y lo estamos viendo más y más en cada uno de nuestros pequeños. Yo te agradezco mucho la información y mi pregunta sería, en el caso, por ejemplo, de las mamás que se encuentran embarazadas, creo que es un factor muy importante el cuidarnos durante nuestro embarazo y que ahora por el rol que jugamos, pues hay veces de que no le damos consideración a lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? En cuestión a descanso, a lo mejor el estrés, y que a lo mejor todos estos puntos están detonando esta falta neurológica en el desarrollo de nuestros pequeños bebés, ¿no? ¿Ahí qué podrías recomendar o cuáles serían tus recomendaciones hacia estas personas que necesitamos tener este cuidado? Para empezar, gracias, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo algo de lo que he aprendido a través de mis años de trabajar con niños y adultos. Es complejo el poder o sea, lo más fácil y la recomendación es mamás descansen, no se estresen, léanle a sus niños, cántenles, y todo esto es una recomendación, las que lo puedan lograr, qué padre, felicidades, aprovechenlo, apapáchense. La verdad es que la maternidad de hoy en día es compleja y se vive de una manera diferente dependiendo desde dónde la estés viviendo. Pienso que si eres una mujer que te puedes quedar en tu casa y descansar y no tener mucho estrés, qué padre, qué bonito, disfrútalo otra vez. Pero si eres una mamá, una futura mamá, que tienes que salir a trabajar, que tienes que salir y dormir poco, que tienes que salir y trabajar mucho, tampoco te estreses, tampoco eso te va a causar autismo, ¿sí? No porque estés haciendo todas esas actividades vamos a decir que vas a tener un hijo con autismo. No, descártalo, deséchalo, no es así. Pasa que se recomienda que descanses, que tengas paz, que tengas tranquilidad, porque es lo más óptimo para que cualquier cosa florezca, para que más un ser humano se desarrolle en un ambiente óptimo. Pero la verdad es que la mayoría de las mujeres no tienen esa oportunidad o no quieren, no les gusta y también se respeta, se valida y se celebra. Así es de que si pueden, qué bueno, si no, también disfrútenlo, también llévenlo en paz y tranquilas, porque hay que recordar que nosotros como madres, como padres también, como madres estamos más cerca de los hijos y transmitimos lo que somos y cómo nos sentimos. Entonces, hay que también tener eso en mente. Tenemos muchas responsabilidades y esta es una más de ellas, es de que como te sientes, se lo transmites a tu hijo, se lo transmites a tu hija. Entonces, si puedes estar tranquila, si puedes todo esto, qué padre. Si no, también no pasa nada. Vas a vivir una versión de la maternidad diferente. Y eso es todo un tema que con mucho gusto lo platicaría de cuando hay una discapacidad de este tipo en casa, y no voy a adentrarme mucho porque es complejo, pero hay un sistema, hay un periodo, hay un proceso que vive también la mamá y el papá y los que estén cerca de este bebé. Entonces, se pasa por un duelo, es un duelo también cuando hay un hijo con una discapacidad. Puede ser cortito para una persona, puede ser de un día, de unas horas, de días, de meses. Hay personas que duran años en este proceso de asimilarlo, ¿sí? No es culpa de nadie, aunque sea genético, no es culpa de nadie. Y tal vez una respuesta larga a tu pregunta, pero es que amerita el entender que cada quien lo va a vivir como mejor pueda, ¿sí? Los que puedan hacerlo de una manera buena, los que puedan hacerlo de otra manera también, y entender que
no hay héroes aquí de una sola persona. Se requiere un equipo para poder sacar adelante a un niño que tiene una discapacidad de este tipo. Es cansado y si puedes hacerte de un equipo que esté contigo, tanto de profesionales como en el ámbito familiar, va a hacerte el viaje más sencillo a ti y más sencillo a tu hijo, porque tu hijo te va a poder ver descansada, te va a poder ver con ánimos, porque imagínate, si todo lo quieres hacer tú, pues ¿a qué hora le vas a leer el libro? Decir, no, mijito, mañana, ¿sí? Para empezar. Entonces, date esos espacios, hazte de un equipo. Aquí no quiere ser la supermamá, no quiere ser el superpapá, eso es orgullo, eso es ego. Aquí sé humilde, recibe ayuda y pide ayuda si la necesitas. Esto a nadie, no te van a dar una estrellita cuando tus hijos se gradúen de la universidad o de la prepa o de la primaria. Nadie te va a ir y te va a poner una estrellita. Lo hiciste sola, bravo, nadie. Al contrario, te dice, mira qué cansada se ve, pobrecita. O sea, no. Con humildad, pide y recibe ayuda, que hay mucha gente que te va a poder apoyar si tú te pones receptivo también. Sé que fue una respuesta larga, maestra Estrella, pero no, yo la verdad, no, yo soy de las que también me encanta, me apasiona estos temas y pues tengo empatía me da gusto que estén también padres de familia y profesionales. Y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Eli Hernández. Gracias. No, al contrario, yo gozo. Le vamos a hacer la palabra a Martín González. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿no? Felicidades por el tema. Y sí, no, gracias, buenas noches. Ese tema es uno de los temas que nos hablan de que existe un serio problema de salud mental a nivel nacional, a nivel local. Y uno de los grandes problemas que hay en el rubro de salud mental es que es el que menos recursos tiene y todavía el presupuesto que le dan, la mayor parte se va para hospitales y un mínimo se va para diagnóstico, prevención y mucho menos para diagnóstico oportuno. A mí me tocó trabajar en un programa que se llamó Forma. En ese programa se mandaban psicólogos a realizar diagnósticos a las escuelas y ahí detectábamos si tenían probabilidad de desarrollo social, si tenían trastornos negativistas desafiantes, trastornos disociales, depresión, consumo de drogas, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y entonces, el problema aquí es que cuando hablamos de problema de salud mental, los papás se ponen con los pelos de punta y dicen, no, pues mi hijo no está loco. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la salud mental, que se tome como un apoyo. Y aquí es no temerle decir a los papás, ¿saben qué? Su hijo necesita ser valorado por el área de psicología y ya el área de psicología va a decidir si se envía o no se envía al área de psiquiatría. Pero sí es muy importante que los docentes puedan reconocer síntomas, o sea, no van a poder hacer diagnósticos porque en este grupo de edad es muy variada la sintomatología y puede caer en uno u otro rubro. Y los únicos que pueden realizar el diagnóstico son o los psicólogos o los psiquiatras. Y entonces aquí sí, o sea, mi recomendación, o sea, como médico, es que sean canalizados al área de psicología para que sean valorados cualquier niño con algún trastorno de conducta o con algún problema de aprendizaje. Sí, totalmente de acuerdo. Este es un tema complejo y desafortunadamente la falta de recursos hace que se pueda llevar las intervenciones, para empezar los diagnósticos, las intervenciones de una manera más fluida, de una manera más uniforme, ¿verdad? Creo que esa es una de las preocupaciones, es uno de los retos como país. Es importante saber qué es lo típico, qué no es lo típico y poder hacer las distinciones para poder apoyar a los padres a que acudan a las agencias o a los médicos
a los psicólogos, al personal pertinente. Entonces, esa sí es la parte que nos toca como profesionales, es educarnos en qué es lo que sí, qué es lo que está medio cuestionable y ¿sabe qué? Y como le comentaba a alguien más que hizo una pregunta de cómo le digo a los padres, es cómo lo vas a abordar y para qué lo quieres hacer. Un diagnóstico es, yo siempre le digo a los padres, pues es un diagnóstico, nada más es un diagnóstico en realidad. Aquí lo que importa no es el diagnóstico, que el diagnóstico no se lleve la noche, por así decirlo. Aquí lo importante es qué voy a hacer como profesional, qué voy a hacer yo como padre, como madre, para apoyar a mi hijo a que se comunique de una manera eficiente, independientemente del diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ese es el reto para los padres, para los profesionales, es identificar lo típico de lo de no típico y si tengo dudas voy con mi pediatra y que me recomiende o canalice con los especialistas pertinentes. Y como le comentaba yo a la persona que trabaja en una escuela, primero es como institución, ten un plan a seguir. ¿Por qué? ¿Para que tus maestros, tu personal sepa qué hacer y no tenga el miedo y no esté pasando por la ansiedad de que, híjole, pero si le digo a la mamá, ¿qué va a pensar? ¿Qué es? Entonces, por no pasar por ese periodo incómodo, hay maestros allá afuera que no están mencionando estoy hablando de México, porque en alguna, bueno, estoy hablando de los lugares donde no hay un sistema para poder referir a los estudiantes. Y eso es lo que no queremos, que hacemos como que no lo vemos. Gracias, maestra. Vienen comentarios de Luis Mercado, solo para agradecer tan valiosa información, excelente la forma de explicar por parte de la máster instructora, felicidades. Y me comentan, antes de ceder la palabra a Ana Cecilia Rubalcaba y Elizabeth, si nos podrá dar un número que me están pidiendo de usted, maestra, si lo pueden en el chat escribir el número para como una asistencia, me imagino asesoría individualizada, diagnóstico, le agradeceríamos mucho. Ok. Y en lo que cedo la palabra a Ana Cecilia Rubalcaba y por último Elizabeth. Muy buenas tardes a todos aquí en la plática y muy buenas tardes a los patrocinadores y también pues a la doctora que ahorita nos está compartiendo, ¿verdad? Y muchas gracias, muchas felicidades. Mi pregunta va respecto a lo que acaba de mencionar. Yo ahorita estoy estudiando maestría en educación especial, pero soy docente. Entonces ahorita acabo de llevar a cabo unas pláticas acerca de TDAH en mi escuela. Sin embargo, no fui muy bien recibida por algunos docentes. Entonces yo quería preguntarles respecto a este tema porque algunos no estaban de acuerdo en el proceso de inclusión. Entonces yo quería preguntarle cómo se puede sensibilizar al docente, a los alumnos, a los compañeros, al equipo directivo incluso para que entren a este plan o de incluir al alumno tanto como con autismo como con TDAH. Eso sería mi pregunta. Gracias. Pienso que la cultura de una escuela es cultura de una escuela. Empieza por la directiva, empieza por sus líderes, empieza por la información que le das a tu personal para que esté a la vanguardia de lo que está pasando en la educación, en lo que está pasando en el mundo de las discapacidades, en lo que está pasando con los números actuales. Viene desde ahí, viene desde arriba. Las personas que están en el liderazgo son las personas que van a marcar la pauta de la cultura de tu escuela. ¿Qué puedes hacer tú desde tu trinchera, por así decirlo? Es hacer lo que hiciste, es atreverte a dar una plática
a informar a las personas de qué es lo que está pasando y ser persistente en la información que tú quieres proporcionar a las personas de tu comunidad escolar. El otro punto que tú mencionaste es de que sean receptivos para la inclusión en educación regular con las diferentes discapacidades, trastorno de déficit de atención y autismo. Y qué bonito, o sea, qué bonito que lo quieras integrar, que se reconoce la disponibilidad de trabajar con los diferentes tipos de inteligencia, con las diferentes discapacidades, con las diferentes necesidades. Mas también hay que tener en mente que, y tal vez por allí venga la resistencia de algunos de tus personales, de que como estas discapacidades son tan diferentes dentro en sí, porque un niño con déficit de atención puede ser que nada más no te esté poniendo atención y otro niño con déficit de atención puede ser que te esté dando problemas de comportamiento en el salón. Entonces nadie quiere batallar. Al final del día el maestro quiere dar su clase e irse a su casa. Y el tener un estudiante con alguno de estos diagnósticos significa más trabajo. Y no es de que, pienso yo, no es que le tengan miedo al trabajo, porque los maestros son gente, todos son súper trabajadores. A veces pienso que la resistencia viene de no sé cómo hacerlo. Entonces no sé cómo hacerlo y me da miedo. Me da miedo que me cuestionen, me da miedo no saber, me da miedo equivocarme. Entonces, una cultura de docentes donde haya información disponible para yo ir y aprender, para que a mí me digan cómo hacerlo, pienso que es lo que va a propiciar que haya un cambio de idea de qué significa trabajar con niños que estén dentro del espectro autista o que tengan otro tipo de discapacidades. Me informo, una vez que entiendo, una vez que sé cómo, lo hago. Entonces se empieza te digo, lo padre sería que empezara de arriba para abajo y yo como líder de esta institución te proporciono los entrenamientos, te proporciono los libros, te proporciono los talleres para que tú te sientas cómodo en trabajar con estos niños. Pero si no viene de allá para acá, pues va a ser en ti, tú y lo que tú puedas estar haciendo llegar a los demás y a los que estén listos para escucharte. No todos van a estar listos para escucharte, pero los que estén listos para escucharte, haz equipo. ¿Sí? Si hay uno maestro, haz equipo con ese maestro y entre ustedes dos y deja que lo demás siga su curso. Gracias, maestra Yesenia. Por último, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Disculpen, nuevamente yo. Es que cuando empezaron a mencionar ciertas características, la persona que habló anterior a mí sobre su sobrino de 5 años, se me vino a la mente el caso, de hecho es alumno de la escuela en la primaria donde trabajo. El alumno tiene la característica de que no puede, se enoja y no controla su enojo y su frustración, aunque reconoce las emociones. Y golpea, avienta mesabancos, entonces ya se canalizó a la institución de CESAM y en CESAM tiene un coeficiente intelectual de 2 años más arriba a su nivel en ese entonces, ¿no? Pero actualmente sigue con la misma situación y el niño está medicado, tiene todos los, digamos, la mamá ha seguido todos los procesos, pero aún pese todo eso, el niño cuando tiene, o sea, puede cargar un mesabanco, es bajito, delgadito, puede levantar un mesabanco y lo avienta. Y en el diagnóstico solamente lo manejaron como una hiperactividad. Ahorita por las características que menciona, ¿hay alguna manera que puedan, hablo de una escuela de gobierno, entonces, ¿hay alguna institución que pueda brindarle a lo mejor alguna ayuda a la madre de familia para realmente verificar las características? Jamás lo mandaron con un psiquiatra. Todas las evaluaciones fueron por un psicólogo, pero siento que, o sea, es demasiado, es demasiado lo que tiene el alumno. En momentos trabaja es de los mejores, pero cuando se enoja, se frustra y golpea, tira, rompe todo lo que puede.
para empezar con lo de, ¿qué edad tiene el niño? Actualmente 9. 9. ¿Está en segundo o tercero? Va a pasar a 4º grado de primaria. 4, ok. Ajá. Ok. Para empezar, el diagnóstico de déficit de atención tal vez sea uno de los trastornos que el niño tenga, pero para este cuadro que tú describiste, ese apunta a otras cosas que no precisamente todos los comportamientos que tiene habla más sobre y dado que tiene un coeficiente intelectual 2 años más arriba que su edad, te está diciendo que si fuese autismo sería tal vez del lado de Asperger's, porque es donde tiene la inteligencia más alta. Y en ese síndrome, no están tan pronunciados, la mayoría de las veces no está tan pronunciado la incapacidad de regular su persona, y a lo que me mencionas no es que sea incapaz de regular su persona, va algo más, apunta a algo que pueda ser psiquiátrico. Yo desconozco el nombre de una institución, para contestar tu pregunta, no, de momento no tengo una institución en Mexicali donde te pudieran dar otro tipo de evaluación o una evaluación más completa, pero esto sí no es típico de un trastorno de hiperactividad. Ahí suena más a otra desregulación a nivel psiquiátrico. Esto tendría que tal vez evaluarse por parte de un equipo más completo, donde esté un psicólogo, otro psicólogo, donde esté un psiquiatra, donde esté un pediatra, donde esté un terapista del habla y del lenguaje, para que también evalúe esas áreas, se aseguren que el niño está comprendiendo su lenguaje social, ¿sí? Que tenga la capacidad de integrar el conocimiento al nivel social, pero en la habilidad de poder actuar. Identifico el problema y creo la solución y ejecuto, ¿sí? Pero para ser justo con el niño, yo pienso que sí tendría que llevarse a cabo una evaluación de un equipo más completo, otro psicólogo, un pediatra, para que asegurarse que toda su fisiología y todo esté como debe de estar, un psiquiatra y un terapista del habla y del lenguaje, definitivamente, junto con el maestro de clase, junto con la mamá, y sentarse todos con todos sus resultados y repasar qué es lo que encontraron y cómo lo van a ayudar, porque igual, independientemente del diagnóstico, es cómo lo vamos a ayudar en el salón de clase para que no esté teniendo estos episodios donde está siendo un peligro para él y para los demás niños, para la maestra. Porque si está aventando un mesabanco, pues imagínate si le da a alguien. Sí, tiene la fuerza y no, por ejemplo, golpea la puerta, fue alumno mío, actualmente ya es de otro compañero, ¿no? Pero golpea la puerta y sigue con las mismas características que tenía conmigo en el preescolar cuando se le hizo las entrevistas de inicio de ciclo. Sí. Golpea la puerta de metal y el niño no se fractura. Sí. Entonces, a patadas. Y es impresionante la fuerza, los gritos que se alcanzan a escuchar hasta otros salones. Pero sí, miraban comentario, ya lo llevaron a CESAM, al centro psiquiátrico, pero desafortunadamente, pues no hemos tenido como algo que mejore, pese a que está medicado. A las 12 o a las 11, no sé si se acabe su periodo de medicación o antes, detona por ciertas, porque el maestro no le cedió la palabra, porque el maestro pasó esto, porque el maestro, o sea, es una detonante diario. Entonces sí quería saber si había alguna institución, pero pues pues veremos qué podemos hacer, ¿verdad? Aquí tú dijiste algo, o sea, ya lo llegaron a este centro psiquiátrico, ya lo evaluaron, ya lo medicaron, pero todavía sigue pasando estos eventos en clase, y la cosa es de que un medicamento es un apoyo para ayudarle a funcionar a este niño, más no es la respuesta, ¿sí? Eso es solamente una cara del dado.
Aquí hay que verlo desde qué están haciendo, qué está haciendo el maestro que tiene este ciclo escolar para acomodar las necesidades de este niño, porque igual que el espectro autista es una discapacidad, lo que le hayan dado de discapacidad a este niño es una discapacidad que le está afectando para que tenga éxito en la escuela. Entonces, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a hacer la escuela para poderlo apoyar? Y sí, se le tiene que tratar diferente a que a los demás niños. Y sí, se le tiene que dar ciertos privilegios que los demás otros niños no tienen. ¿Por qué? Porque este niño tiene una discapacidad que los demás niños no tienen. Entonces, aquí, independientemente del diagnóstico, independientemente de la medicina, es también qué se está haciendo diferente en el salón para apoyar al niño. Si dices tú, entre las 10 y 11 está habiendo un detonante, a ver, ya nos sentamos como maestro, como directora, como la psicóloga escolar, ya nos sentamos y ya observamos al niño a ver qué es, a ver si podemos identificar el posible detonante que entre 10 y 11 está haciendo que este niño tenga esta explosión. O sea, igual ya hicieron todo eso, ¿verdad? Pero yo nada más estoy dando un ejemplo de cómo he visto yo que el equipo de educación especial en la escuela donde yo trabajo aborda este tipo de casos. Se hace un estudio de qué está pasando en el salón de clases y va la psicóloga y observa, va con la maestra de educación especial, van las dos y observan a los niños y toman notas y hablan con la maestra, van en diferentes días para tratar de descifrar qué es lo que está activando esta respuesta en el estudiante. Sí, no nada más, pues ya lo medicaron, pues sí, qué bueno que lo medicaron, pero igual hay que ver aquí en la escuela qué lo está detonando. Por eso yo les digo, es un trabajo de equipo, de no nada más verlo desde una sola cara, un dado de una sola cara, no, tiene muchas caras y dentro de cada cara a veces están los colores revueltos y hay que ponerlos en orden. Maestra, muchas gracias. Ya por último, este mensaje de lo anterior que comentaban, también como, y yo creo que me va a confirmar la maestra Yesenia, una revalorización. A veces cuando hay un diagnóstico, hay una valoración, a lo mejor en su tiempo con la edad acorde de ese diagnóstico, sí funcionaba. Pero yo recuerdo expertos psiquiatras de San Diego, especialistas en autismo decían, se tiene que hacer una revalorización porque a lo mejor ese tratamiento no es el indicado, el medicamento no es el indicado para él también. Si no estoy equivocada, ¿verdad, maestra Yesenia? Sí, como mencionaban que ya lo evaluó un psicólogo, pero igual hace cuánto se le hizo la evaluación. Sí. Entonces, aquí en la escuela donde yo trabajo, en el sistema educativo para el que yo trabajo, las evaluaciones se hacen mínimo cada 3 años. Mínimo cada 3 años y es una evaluación en este tipo de casos de muchas personas. Entre más especialistas puedan hacer su parte en esta evaluación mejor, porque hazte cuenta que vamos a estar viendo al niño desde diferentes, con diferentes sombreros. Sí, cuando yo entro a una valoración, yo una vez estoy viendo el habla, estoy viendo el lenguaje, estoy viendo la interpretación del lenguaje no verbal. Entra la psicóloga y ella trae sus lentes puestos, ella está viendo su capacidad intelectual, está viendo sus destrezas de aprendizaje, sus debilidades de aprendizaje. Entra así, así. Por último, la pregunta que me encantaría decir. Está en su micrófono apagado. Ya, disculpe, la última pregunta sería, Alan Delgado, ¿cómo en mi caso a mi hijo ya lo diagnosticaron con autismo nivel 2? Y ahorita me recomendaron el modelo Denver y sí me siento identificado con el duelo que comenta. Muchas gracias por la información. Ok. Pues ánimo. Ánimo, y este duelo tiene un principio y tiene un final y yo te recomiendo que lo vivas, que lo sientas y tienes todo el derecho a vivir tu duelo, a pasar por las diferentes etapas. Ojalá encuentres el apoyo necesario para salir adelante y no te dé pena y no te dé vergüenza si ocupas tú como papá recurrir a apoyos con el psicólogo, a un coach. Tú también atiéndete si lo necesitas, ¿sí? Es admirable y créeme que si tú estás bien, tu bebo va a estar bien. Primero tienes que estar bien, tú tienes que estar en paz, tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar descansado, tienes que estar fuerte para poder
transmitir todo esto a tu hijo para poder tener la energía, para poder tener la claridad de mente, cómo hacerlo, ajustar, cambiar y seguir adelante y seguir adelante. Cada día es un día nuevo y el diagnóstico es un diagnóstico hoy. En un año no sabemos lo que va a estar haciendo tu hijo. ¿Sí? Así es de que disfruta cada etapa dentro de lo que cabe y cómo es. Maestra, ahora sí, pues les damos la cordial gracias por estar aquí presentes. Damos por clausurado nuestra masterclass. Maestra Yesenia, un gusto tenerla y recuerden que aquí en Posgrados Universidad Xochicalco los esperamos si a usted le interesa la maestría en inclusión educativa, tanto padre de familia, si tiene una licenciatura y usted tiene el deseo de estar en este posgrado o como profesional y quiere prepararse mejor y apoyar a muchos alumnos que requieren estas condiciones, ajustes dentro de su vida diaria y educativa. Este es el momento en Posgrados Xochicalco. Les damos un agradecimiento y tengan muy bonita noche.